Al Pacino ha tenido un flujo constante de trabajos desde su irrupción en 1971, cuando se estrenó El Padrino. La película se convirtió en un clásico de culto, impulsando a sus actores a la fama mundial. A pesar de la popularidad de la película, las tensiones entre bastidores siguieron siendo elevadas, sobre todo entre dos de sus principales intérpretes, Pacino y Marlon Brando. No eran solo coprotagonistas, eran leyendas trabajando codo con codo para crear una de las mayores obras maestras de la historia del cine. Pero, después de todo ese tiempo, a sus 84 años, Al Pacino ha roto por fin su silencio, y lo que ha revelado recientemente sobre Marlon Brando, décadas después, es algo que nadie esperaba. ¿Cree que Marlon Brando es el mejor actor de todos los tiempos? Comente 1 si está de acuerdo, o 0 si es Al Pacino quien lleva esa corona. Esto no es solo una confesión. Es la verdad con la que Al Pacino ha cargado durante años, y ahora, está dispuesto a compartirla. La turbulenta infancia de Pacino. Desde su gran actuación en El Padrino, 1971, Al Pacino se ha consolidado como uno de los mejores actores de todos los tiempos. Nacido como Alfredo James Pacino el 25 de abril de 1940 en Nueva York, Pacino creció en las duras calles del sur del Bronx. La vida no fue fácil, pero estuvo rodeado de mujeres fuertes, su madre, su tía y su abuela, además de su abuelo, que desempeñaron un papel fundamental en su formación. Los primeros años de Pacino fueron difíciles. Su abuela era la figura dominante en el hogar, y su madre la segunda. Como su madre lo tuvo muy joven, le debe mucho a esa época de su vida y a la familia que lo crió. Aunque su familia no le empujó a actuar, Pacino admitió que nunca le desanimaron. En cambio, aceptaron su pasión y le permitieron perseguir sus sueños. Antes de convertirse en la leyenda de Hollywood que es hoy, Pacino perfeccionó sus habilidades en el Herbert Berghoff Studio de Nueva York, donde se interesó por primera vez por el teatro. Su trayectoria dio un giro radical cuando conoció a Charlie Laughton, no en un aula sino en un bar de Nueva York, cuando solo tenía 17 años. Aquel encuentro fortuito dio lugar a una amistad duradera, y Laughton acabó convirtiéndose en uno de sus mayores mentores. Decidido a perfeccionar su arte, Pacino ingresó en el prestigioso Actors Studio de Lee Strasberg en 1967, donde se sumergió en el método de actuación. Actuó en producciones de Nueva York y Boston, haciéndose un nombre en el mundo del teatro. Su debut en Broadway se produjo en 1969 con Does the Tiger Wear an Acta?, una interpretación que le valió un premio Tony y sentó las bases de su meteórico ascenso. Al recordar su trayectoria, Pacino atribuye a 3 personas el mérito de haber forjado su carrera: Charles Laughton, Lee Strasberg y Martin Bregman. Describió a Laughton como su mejor amigo y mentor, al tiempo que reconocía la influencia de Strasberg y el impacto de Bregman en su carrera en Hollywood. Bregman, que más tarde se convirtió en su representante y produjo varias de sus películas, contribuyó decisivamente a conseguir el primer papel importante de Pacino en el cine. En 1971, Pacino consiguió un papel que definió su carrera en Pánico en Needle Park, interpretando a un heroinómano en una actuación cruda e inolvidable. Esa película marcó el comienzo de una carrera en Hollywood que pronto cambiaría la industria para siempre. El papel que le llevó al éxito. La gran oportunidad de Al Pacino llegó en 1972, cuando asumió el papel de Michael Corleone en El Padrino, de Francis Ford Coppola. La interpretación le valió su primera nominación al Oscar al mejor actor de reparto, pero decidió faltar a la ceremonia. Años más tarde, en una entrevista concedida en 2022 al New York Times, aclaró que su ausencia no fue una protesta. En su lugar, se describió a sí mismo en aquel momento como algo rebelde. Pacino volvió como Michael Corleone en El Padrino Parte 2, 1974, y El Padrino Parte 3, 1990, consolidando aún más su lugar en la historia de Hollywood. Pero durante el rodaje de la primera película, en 1971, se estaba gestando un flechazo. Diane Keaton confesó a People que estaba enamorada de Pacino. Keaton recuerda que Pacino la cautivó por completo, describiéndolo como encantador, divertidísimo y que no paraba de hablar. También señaló que había algo en el que la hacía sentir como una huérfana perdida, una mezcla de brillantez y locura. Por supuesto, le parecía absolutamente guapo. Sin embargo, Pacino no tenía ningún interés en casarse, lo que acabó por poner fin a la relación. Keaton admitió más tarde que se había esforzado mucho para que funcionara, pero que al final lo había hecho de forma imperfecta. Tras El Padrino, la carrera de Pacino se disparó. En 1973 protagonizó Serpico,
que le valió otra nominación al Oscar y un Globo de Oro por su interpretación. En 1975, Tarde de Perros le valió otra nominación al Oscar. Aunque su carrera cinematográfica floreció, siguió comprometido con el teatro, ganando su segundo premio Tony en 1977 por The Basic Training of Pablo Hummel. En 1983, asumió uno de sus papeles más emblemáticos, Tony Montana en Scarface. Después interpretó al detective Frank Callor en Sea of Love, junto a Alan Barken. Su interpretación del villano Big Boy Caprice en Dick Tracy, 1990, dirigida por Warren Beatty, le valió otra nominación al Oscar. En 1992, Pacino consiguió por fin su ansiado Oscar por Son of a Woman, en la que interpretaba a un ciego que se embarca en una memorable aventura en Nueva York durante el Día de Acción de Gracias. El papel también le valió su segundo Globo de Oro. Con el paso de los años, siguió cosechando galardones, como los Globos de Oro por Angels in America, 2004, y You Don't Know Jack, 2011. En 2001 recibió el prestigioso premio Cecil B. DeMille por su destacada contribución al mundo del espectáculo. En 1996, Pacino debutó como director con Looking for Richard, un documental híbrido sobre Ricardo III de Shakespeare, un papel que había interpretado en Broadway en 1979. La película contaba con un reparto de lujo: Winona Ryder, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Kevin Kline, James Earl Jones y Vanessa Redgrave. En la década de 1990, Pacino inició una relación con la actriz Beverly D'Angelo, que en aquel momento aún estaba legalmente casada. Sin embargo, su ex marido la animó a seguir a Pacino. Tras varios años de noviazgo, en 2001 nacieron dos gemelos, Anton y Olivia. Aunque su relación romántica terminó poco después del nacimiento de los niños, D'Angelo reflexionó más tarde que el mayor regalo que Pacino le hizo fue convertirla en madre. Mientras su vida personal se desarrollaba de forma inesperada, la trayectoria profesional de Pacino estaba marcada por encuentros con leyendas, ninguna más influyente que el primer encuentro de Marlon Brando con Al Pacino. Al Pacino nunca imaginó que almorzar con Marlon Brando se convertiría en una clase magistral tanto de interpretación como de imprevisibilidad. Cuando Francis Ford Coppola insistió en que compartieran una comida para crear una auténtica dinámica padre-hijo en El Padrino, a Pacino no le hizo ninguna gracia. Respetaba inmensamente a Brando. Para él, el legendario actor no era solo un colega, sino un mito. La idea de sentarse frente al mayor actor vivo de su época era desalentadora, y Pacino admitió que habría preferido evitarla por completo. Pacino explicó que había crecido idolatrando a actores como Brando y a figuras más grandes que la vida como Clark Gable y Cary Grant. Para él, estas estrellas pertenecían a una época en la que la fama aún tenía un aire de misterio, a diferencia de las estrellas de la realidad y los influencers de hoy en día. La perspectiva de sentarse frente a semejante leyenda le hizo sentirse como un impostor. El almuerzo en sí no tuvo nada de ordinario. En lugar de celebrarse en un restaurante o en una mesa de catering en el plató, tuvo lugar mientras Brando yacía en la cama de un hospital, con Pacino en la cama a su lado. En la escena que estaban rodando, Michael Corleone visitaba a su padre enfermo en un hospital vacío, y Coppola había concertado que el almuerzo tuviera lugar allí. Brando comenzó la conversación haciéndole a Pacino preguntas sencillas sobre su pasado, de dónde era y cuánto tiempo llevaba actuando, pero a Pacino le resultaba difícil concentrarse porque Brando estaba comiendo pollo a la cacciatore con las manos desnudas. Según recuerda Pacino, las manos y la cara de sus compañeros de reparto estaban cubiertas de salsa roja, y eso se convirtió en lo único en lo que podía concentrarse. Mirando fijamente al legendario actor, Pacino se encontró hipnotizado por la extraña situación. La situación era cada vez más complicada para Brando, que no podía evitar preguntarse qué pasaría con el pollo a medio comer. Pero antes de que pudiera darse cuenta, los restos de pollo habían desaparecido misteriosamente, sin que Brando se levantara siquiera. Entonces Brando miró fijamente a Pacino, con una mirada que parecía desafiarle, como preguntándole en silencio qué se le estaba pasando por la cabeza, pero Pacino solo podía pensar en lo que Brando pretendía hacer con sus manos cubiertas de salsa. Antes de que pudiera actuar, Brando le sorprendió untando despreocupadamente sus manos en las sábanas blancas del hospital, dejando regueros de salsa roja por todas partes. Mientras continuaban su conversación como si nada hubiera pasado, Pacino se quedó de piedra. Le habían educado para ser educado y respetuoso, y ver a alguien, especialmente a Brando, ensuciar las sábanas sin esfuerzo le hizo cambiar por completo su forma de entender el comportamiento de las estrellas de cine. Pensó para sí que quizá,
Cuando uno alcanzaba ese nivel de fama, podía hacer cualquier cosa. Cuando terminó el almuerzo, Brando le miró con sus ojos amables y le tranquilizó, diciéndole que iba a estar bien. En retrospectiva, Pacino no estaba del todo seguro de cómo había respondido. Supuso que al menos había dado las gracias, pero mirando hacia atrás, deseó haberle pedido a Brando que lo aclarara. ¿Qué quería decir exactamente con bien? ¿Por qué Al Pacino boicoteó los Oscar en 1973, tras el estreno de El Padrino en 1972? Su éxito comercial y de crítica la convirtió en una de las favoritas para los Oscar del año siguiente. La película no solo fue una obra maestra del cine, sino también un fenómeno de taquilla, recaudando $1 millón al día con un modesto presupuesto de $6 millones. Cuando se anunciaron las nominaciones a los Oscar, El Padrino obtuvo la impresionante cifra de 11 candidaturas, entre ellas Mejor Película para Albert S. Ruddy, Mejor Actor Protagonista para Brando y Mejor Película para Brando, Ruddy, Mejor Actor Protagonista para Brando y Mejor Guión Adaptado para Francis Ford Coppola y Mario Puzo. Estas nominaciones se convirtieron en victorias, consolidando el legado de la película. Sin embargo, las categorías de interpretación suscitaron polémica. James Caan, Robert Duvall y Al Pacino fueron nominados a Mejor Actor de Reparto, una categoría que Pacino consideró insultante, a diferencia de Caan y Duvall, que podrían haber visto el reconocimiento como un honor. Pacino consideró que había realizado una interpretación digna de Mejor Actor Protagonista, categoría que finalmente ganó Brando. Su frustración era comprensible. El tiempo en pantalla de Pacino como Michael Corleone superaba al de Brando como Don Vito Corleone. Al sentirse menospreciado, Pacino tomó la audaz decisión de no acudir a los Oscar de 1973. Décadas después, ha ofrecido más información sobre su ausencia. Admitió que me sentía algo incómodo en aquella situación. En aquel mundo, en aquel momento estaba representando Ricardo III en Boston, pero en retrospectiva lo considera una excusa. Tenía miedo de irme, reveló. Pacino reflexionó sobre su mentalidad en aquel momento, describiéndose a sí mismo como atrapado en el torbellino de la fama repentina. Era joven, más joven que mis años, dijo. Era el viejo síndrome del tiro por la culata, y está relacionado con las drogas y ese tipo de cosas, en las que yo estaba metido. Y creo que eso tuvo mucho que ver. En aquel momento no era plenamente consciente de mis actos y sus consecuencias. Irónicamente, la ausencia de Pacino en la ceremonia se vio eclipsada en gran medida por la protesta de Brando. Cuando Brando ganó el premio al mejor actor, se negó a asistir, enviando en su lugar al activista Sachen Littlefather para que declinara el galardón y denunciara el trato que Hollywood daba a los nativos americanos. Incluso en la noche en que Pacino decidió no asistir, Brando consiguió dominar la narrativa una vez más. Más allá de la decepción personal, el boicot de Pacino a los Oscar también se vio alimentado por un sentimiento más amplio de rebelión en Hollywood. Reconoció que había entrado en una fase rebelde de su vida y señaló que no era el único que se resistía al statu quo de Hollywood. Estaba en una etapa de mi vida en la que me sentía algo rebelde, dijo. No creo que Bob De Niro fuera a ninguna de ellas. Marlon no fue. Marlon devolvió el Oscar. Se rebelaban contra las prácticas y valores tradicionales de Hollywood. Ese tipo de cosas estaban en el aire. El drama entre Pacino y Marlon Brando. La colaboración de Al Pacino y Marlon Brando en El Padrino en 1972 se convirtió en uno de los momentos más célebres de la historia del cine. Sin embargo, a pesar de sus fenomenales interpretaciones, no recibieron el mismo reconocimiento en los premios de la Academia. Y esto, según muchos, podría haber provocado animadversión entre las dos estrellas. Cuando llegaron los Oscar, Brando fue nominado y ganó como mejor actor protagonista, mientras que Pacino, que tenía más tiempo en pantalla, quedó en la categoría de mejor actor de reparto. Esta disparidad hizo especular sobre la existencia de tensiones entre los dos actores, y muchos creyeron que Pacino estaba resentido por la nominación y la victoria de Brando. Con el paso del tiempo, los rumores de enemistad se intensificaron, pero Pacino los desmintió con vehemencia. Se mostró visiblemente sorprendido cuando se le preguntó al respecto durante una entrevista con The Hollywood Reporter y David Rubenstein para la serie neoyorquina 92 and the Street What People Who Inspire Us. ¿Cómo sale a la luz una historia así? No estaba disgustado. ¿Me tomas el pelo?, respondió. Su reacción aclaró que los rumores le parecían absurdos, cuando no directamente irrisorios, pero esa no fue la única polémica que rodeó el nombre de Pacino esa noche.
Otra teoría muy extendida sugería que su ausencia en los Oscar de 1973 fue una protesta silenciosa por su nominación en la categoría de reparto en lugar de protagonista. A lo largo de los años, muchos supusieron que Pacino faltó deliberadamente al evento por frustración. Sin embargo, no tardó en aclarar que esta suposición tampoco era cierta. El Padrino no fue la única película sobre la que se especuló entre bastidores. Robert Duvall, que interpretó a Tom Hagen en la franquicia, saltó a los titulares años más tarde cuando se negó a volver para El Padrino Parte 3, declarando sin rodeos: creo que todo el mundo lo hizo por dinero. Aunque la razón por la que se retiró fue refrescantemente honesta, demostró que la serie de El Padrino no era inmune a los conflictos, aunque no estuvieran relacionados con la supuesta desavenencia entre Pacino y Brando. Otra capa de intriga surgió cuando Pacino abordó las implicaciones más amplias del legado de Brando. Algunos actores incluso habían modelado sus interpretaciones a partir de él, con la estrella de Los Vengadores Josh Brolin admitiendo que encontró inspiración en los elusivos y complejos papeles de Brando, particularmente al retratar a Thanos. A pesar de todas las teorías y suposiciones que rodearon a los Oscar ese año, Pacino no dejó lugar a dudas. Nunca hubo rivalidad entre él y Brando. Como él mismo dijo, los rumores no eran más que ficción, una narrativa creada por aquellos deseosos de encontrar drama donde no lo hay. El único actor que Marlon Brando realmente no le gustaba. A pesar de su brillantez en la pantalla, era muy difícil trabajar con Marlon Brando. Sus exigencias eran a menudo poco razonables. Su reticencia a memorizar los diálogos provocó que se repartieran tarjetas por los platós e incluso se grabaran a otros actores. Y su comportamiento impredecible le convirtió en un quebradero de cabeza para los estudios. En los últimos años de su carrera, numerosos cineastas de renombre le habían descartado por completo, dado su historial de enfrentamientos en Hollywood. No es de extrañar que Brando guardara un profundo rencor a otro gran actor de su época, Burt Reynolds. Sin embargo, a diferencia de otras disputas de Brando, esta fue unilateral. Ardió tan intensamente, sin embargo, que hizo que Brando impidiera a Reynolds formar parte del reparto de El Padrino, una decisión que alteró por completo el curso de la historia del cine. En la década de 1970, Burt Reynolds ya era una gran estrella, pero a pesar de su atractivo en taquilla, tenía la costumbre de rechazar papeles que podrían haber elevado aún más su carrera. A lo largo de los años, rechazó ofertas para interpretar a James Bond, Han Solo y al protagonista masculino de Pretty Woman, pero quizá la oportunidad perdida más sorprendente fue el papel de Michael Corleone en El Padrino, una decisión que, según parece, no fue enteramente suya. Durante la primera fase de casting de El Padrino, el director Francis Ford Coppola estaba convencido de que Reynolds tenía la mezcla perfecta de encanto e intensidad para encarnar a Michael, el reticente heredero de la familia Corleone. Sin embargo, la mayor estrella de la película, Marlon Brando, no estaba de acuerdo. Brando se oponía tanto a que Reynolds se uniera al proyecto que amenazó con abandonar su papel de Vito Corleone si el estudio seguía adelante con la película. No queriendo perder a su actor principal, Coppola y los productores ampliaron su búsqueda de Michael, y finalmente se decidieron por la entonces estrella en ascenso Al Pacino. Ahora es difícil imaginar a alguien que no sea Pacino como Michael Corleone, pero el hecho de que Reynolds estuviera tan cerca de conseguir el papel hace que la oposición de Brando sea aún más intrigante. Para entender la animadversión de Brando hacia Reynolds, hay que remontarse a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando Reynolds aún era una cara nueva en Hollywood. Cuando empezó a ganar terreno en la industria, mucha gente se fijó en su asombroso parecido con un joven Marlon Brando. Esta comparación por sí sola podría haber molestado a Brando, pero lo que realmente le enfureció fue un episodio de The Twilight Zone que se emitió en mayo de 1963, titulado The Bar. En el episodio, Reynolds interpretaba a un actor cuyo exagerado estilo interpretativo era una clara parodia del acento y los gestos característicos de Brando. Brando lo consideró un insulto directo, tanto si se trataba de una broma desenfadada como si no. Nunca perdonó a Reynolds lo que percibió como una burla abierta de su persona. Con el paso del tiempo, el resentimiento de Brando fue en aumento, así que, cuando surgió la oportunidad de que Reynolds protagonizara junto a él El Padrino, Brando se aseguró de que no sucediera. Su influencia fue tan poderosa que Reynolds nunca volvió a ser considerado seriamente, allanando el camino para que Pacino asumiera el icónico papel en su lugar. El rencor personal de Brando hacia Reynolds puede haber alterado la historia del cine, dejando a Reynolds fuera de una de las mejores películas de la historia y cimentando el ascenso de Al Pacino al estrellato.
Dada la perfección con la que Pacino encarnó el personaje de Michael Corleone, se puede decir que todo salió bien, pero es fascinante ver cómo el resentimiento de un actor por un sketch televisivo de hace una década influyó en el reparto de una película que sigue siendo una piedra angular de la historia de Hollywood. A Burt Reynolds tampoco le entusiasmaban las constantes comparaciones con Marlon Brando. De hecho, se cuenta que acabó dejándose crecer su característico bigote en los años 70 para distanciarse aún más del legendario actor de método. En cuanto a perderse el papel de Michael Corleone, a Reynolds no parecía molestarle demasiado. Después de todo, El Padrino no fue la única gran película estrenada en 1972. Ese mismo año, protagonizó Deliverance, un thriller que se convirtió en un clásico por derecho propio. Sin embargo, El Padrino no fue el único proyecto en el que Brando impidió activamente que Reynolds entrara en el reparto. Brando vuelve a bloquear a Reynolds, esta vez en Apocalypse Now. Unos años después de El Padrino, Francis Ford Coppola volvió a plantearse el papel de Reynolds, esta vez en Apocalypse Now. Sin embargo, al igual que antes, Marlon Brando ya se había asegurado un papel protagonista, interpretando al coronel Kurtz, y se opuso rotundamente a la idea de que Reynolds se uniera a la película. Si la oposición de Brando a Reynolds en El Padrino fue una sutil maniobra entre bastidores, su reacción ante Apocalypse Now fue cualquier cosa menos eso. Una grabación de audio del set de rodaje captó la respuesta inmediata de Brando al enterarse de que Reynolds podría formar parte del reparto. El legendario actor no se contuvo, calificando a Reynolds como el epítome de algo que me da ganas de vomitar y yendo aún más lejos al decir que adora en el templo de su propio narcisismo. Para alguien tan notoriamente difícil como Brando, era una afirmación especialmente irónica. Brando tenía casi 140 kilos de sobrepeso cuando llegó a Apocalypse Now. Sin embargo, Brando siguió criticando a Reynolds. En la misma conversación grabada, Brando acusó a Reynolds de ser falso, utilizando una extraña anécdota para justificar su disgusto. Recordó haber visto a Reynolds en televisión en lo que creía que era un momento de afecto escenificado. El hecho de que Brando considerara a Reynolds poco sincero no hizo sino aumentar su resentimiento. Fuera o no exagerada esta historia concreta, estaba claro que Brando veía a Reynolds como alguien que daba prioridad a la fama y la vanidad, algo de lo que el propio Brando se había ido desilusionando cada vez más en Hollywood. La carrera de Reynolds sigue adelante. Al igual que Reynolds se recuperó de perder el papel de El Padrino con The Deliverance, volvió a recuperarse después de Apocalypse Now con otro gran éxito. En 1977, el mismo año en que se estrenó la epopeya de Coppola sobre la guerra de Vietnam, Reynolds protagonizó la comedia Smokey and the Bandit, estrenada el mismo fin de semana que La Guerra de las Galaxias. La película consolidó a Reynolds como superestrella de la comedia y demostró que su fuerte eran los papeles desenfadados y carismáticos, más que los personajes oscuros y melancólicos por los que era conocido Brando. A partir de ese momento, Reynolds y Brando rara vez se cruzaron, pero eso no significa que Reynolds nunca abordara su extraña enemistad o el abierto desprecio de Brando hacia él. ¿Cómo respondió Burt Reynolds a Marlon Brando? Puede que Burt Reynolds no haya arremetido públicamente contra Marlon Brando, pero sin duda encontró la forma de vengarse sutilmente. Tras enterarse de que Brando le había bloqueado en El Padrino, Reynolds se burló del legendario actor en un sketch de Saturday Night Live de 1980. El sketch, una entrevista paródica, presentaba a la estrella de SNL Gilda Radner como Baba Bagua, una parodia de la periodista Barbara Walters, intentando mantener una conversación seria con un Marlon Brando ficticio, interpretado por el propio Reynolds. El chiste era que Brando se pasaba toda la entrevista tumbado en la cama y atiborrándose de comida, burlándose del documentado aumento de peso del actor y de su excéntrico comportamiento. Se trataba de una indirecta desenfadada, pero que seguramente no pasó desapercibida para quienes conocían su enemistad. A pesar de la tensión entre ambos, sus palabras más duras sobre Reynolds fueron captadas en una grabación y filtradas en lugar de ser emitidas públicamente, cuando se le preguntó sobre su larga disputa décadas después. En una de sus últimas entrevistas en 2019 con Andy Cohen, Reynolds dio una respuesta que podría haber irritado a Brando incluso más que cualquier insulto. No, me sentí muy halagado. Yo me sentí halagado. Él se enfadó. Con eso, Reynolds pareció hacer las paces con la rivalidad de décadas. Mientras que algunas enemistades de Hollywood se desvanecen con el tiempo, otras dejan un impacto duradero. A pesar de la naturaleza irresuelta de la larga rivalidad entre Burt Reynolds y Marlon Brando, Reynolds acabó tomándoselo con humor y no con amargura. Tras casi 2 décadas de vida de Brando,
Reynolds consideraba su conflicto poco más que una nota a pie de página en su carrera. Como Pacino se arruinó 2 veces. Para Al Pacino, sin embargo, los retos a los que se enfrentaba iban más allá de las rivalidades profesionales. Sus luchas se extendieron a sus finanzas. En sus nuevas memorias, Sonny Boy revela que se arruinó no solo una vez, sino 2, demostrando que ni siquiera las grandes estrellas son inmunes a los problemas financieros. A pesar de interpretar el papel principal de Michael Corleone, Pacino era relativamente desconocido en aquella época. Marlon Brando, que interpretaba a su padre en la pantalla, recibió la mayor parte de la atención y un sueldo mucho mayor. Pacino, por su parte, solo ganó $35,000 por su interpretación, muy por debajo de lo que suele ganar un actor protagonista en una película de un gran estudio. Su novia de entonces, Jill Clever, le ayudaba económicamente después de pagar a sus agentes y representantes. Su situación financiera mejoró con El Padrino Parte 2 en 1974, donde se convirtió en la estrella indiscutible. Le siguió el éxito de películas como Tarde de Perros y Justicia para Todos, pero intercaladas con decepciones comerciales. Sus ingresos fluctuaron, y en los años 80 volvió a tener problemas. La década trajo menos papeles como actor, pero Scarface, en 1983, se convirtió en un importante salvavidas financiero. Pacino la describe como la película más lucrativa de su carrera, con unos ingresos residuales que le siguen proporcionando en la actualidad. Sin embargo, ni siquiera el éxito de Scarface bastó para mantener su estabilidad financiera. Con un estilo de vida caro que incluía una casa de campo y gastos suntuosos, su cuenta bancaria empezó a menguar. A mediados de los 80, solo le quedaban unos $90,000, una cantidad insuficiente para mantenerse. La mala gestión financiera también influyó en sus problemas, aunque reconoce que contables y gestores tomaron decisiones cuestionables. En última instancia se culpa a sí mismo por no entender cómo funcionaba el dinero. Alguien le había colocado en un paraíso fiscal, que acabó hundiéndose, y aunque otros se aprovecharon de él, asume la responsabilidad de sus propios errores financieros. Durante una reunión con un abogado del mundo del espectáculo, su entonces novia, Diane Keaton, llegó a su punto de ruptura. Frustrada por su falta de conciencia financiera, se lo reprochó sin rodeos delante del abogado. Rechazó la idea de que fuera simplemente un artista con problemas de dinero y le tachó de idiota por sus malas decisiones financieras. Su frustración era evidente. Pacino era una gran estrella, pero estaba en la ruina económica. Ese momento actuó como catalizador del cambio. Con el aliento de Keaton, buscó activamente un nuevo proyecto, lo que le llevó a protagonizar Sea Blood en 1989. La película fue un éxito comercial y de crítica, marcó su regreso y le sacó de sus problemas financieros. Fue un momento crucial, sobre todo después del fracaso masivo de Revolution en 1985, que apenas había ganado dinero con un presupuesto enorme. Los problemas económicos de Pacino ponen de manifiesto que ni siquiera las grandes estrellas son inmunes a las dificultades financieras. A pesar de sus reveses, logró reconstruir su carrera y acabó ganando su primer Oscar por Olor de Mujer en 1992. Mar de Amor fue un éxito comercial, pero no bastó para normalizar las finanzas de Al Pacino. Tras 4 años de ausencia del cine, el estudio reconoció su desesperación y se negó a concederle un contrato más lucrativo que incluyera un porcentaje de los beneficios de la película. Esto significó que, a pesar de los buenos resultados de la película en taquilla, no ganó tanto como podría haber ganado. A Mar de Amor le siguieron Dick Tracy, en la que interpretó a un villano cómico y grotesco junto a Warren Beatty, y El Padrino 3, en la que volvió a meterse en el papel de Michael Corleone. Su participación en esta última no fue solo una decisión creativa. Era una necesidad financiera, estaba arruinado, y Francis Ford Coppola también. La decisión, como dice Pacino, fue fácil. Ambas necesitaban el dinero. Mientras que Dick Tracy y El Padrino Parte 3 obtuvieron buenos resultados económicos, esta última fue recibida con críticas dispares. Nunca alcanzó el nivel de crítica de las 2 primeras películas, aunque con el tiempo se fue revalorizando, sobre todo después de que Coppola lanzara una versión reeditada en 2020, que tanto Pacino como Diane Keaton coincidieron en que era superior al corte original. A lo largo de los años 90, la carrera de Pacino volvió a florecer. Compaginó éxitos de taquilla con interpretaciones aclamadas por la crítica, y finalmente ganó su primer Oscar por Son of a Woman en 1992. Pero incluso cuando su vida profesional se disparaba, sus luchas personales y financieras continuaban.
Su relación con Keaton terminó después de El Padrino Parte 3, y años más tarde inició una relación duradera con Beverly D'Angelo. En 2001 tuvieron gemelos, Olivia y Anton, y Pacino se mudó a Los Ángeles para estar más cerca de su familia. Sin embargo, esa mudanza marcó el comienzo de otro declive financiero. Sus gastos se dispararon, mantenía varias casas, financiaba los hogares de sus hijos y pagaba a un personal cada vez más numeroso. En su mejor momento, gastaba entre $300,000 y $400,000 al mes. Su situación financiera empeoró aún más cuando descubrió que su contable le había estado robando. La primera señal de alarma surgió tras un costoso viaje a Europa. En lugar de ver una cuenta bancaria vacía, regresó para encontrar aún más dinero que cuando se fue. Estaba claro que algo iba mal. Más tarde se enteró de que su contable había estado dirigiendo un esquema Ponzi y acabó yendo a la cárcel. A raíz de esto, Pacino se encontró completamente arruinado por segunda vez. Antes poseía $50 millones y, de repente, se quedó sin nada. Aún poseía propiedades, pero sus activos líquidos habían desaparecido. Tenía una hemorragia de dinero en gastos extraños. 16 coches, 23 teléfonos móviles y la asombrosa cifra de $400,000 gastados en la jardinería de una casa en la que ni siquiera vivía. El problema, admite, es que no prestaba atención, no firmaba sus cheques y no tenía ni idea de a dónde iba su dinero. Describe la situación como un sistema diseñado para mantener contento a este actor tonto, mientras otros se beneficiaban de su éxito. A medida que sus problemas financieros empeoraban, el tipo de papeles de alto perfil que una vez tuvo empezaron a desaparecer en las décadas de 2000 y 2010. Para mantenerse a flote, vendió una de sus casas, aceptó acuerdos comerciales internacionales y realizó giras con un seminario para obtener ingresos adicionales. Pero también aceptó papeles cinematográficos que de otro modo habría rechazado, algunos de los cuales reconoce abiertamente que no fueron excelentes. Su primer proyecto tras arruinarse por segunda vez fue Jack y Jill, una comedia de Adam Sandler que fue muy criticada. Aceptó el papel porque no tenía otras opciones en ese momento, pero no tiene más que elogios para Sandler, al que considera un colaborador maravilloso y un amigo muy querido. Más allá de eso, aceptó varios proyectos que sabía que estaban condenados al fracaso desde el principio. Algunos los aceptó solo para trabajar con actores o directores a los que admiraba, convenciéndose de que al menos podría elevarlos a la mediocridad. Ahora Pacino confía la gestión de su patrimonio a asesores financieros que, en sus palabras, son mucho más listos que él. Tras haber experimentado la ruina financiera en 2 ocasiones, por fin ha aprendido a ser más precavido, asegurándose de que la historia no se repita una tercera vez. ¿Cuál es su momento favorito de El Padrino o su interpretación favorita de Brando? Déjelo en los comentarios y honremos juntos su brillantez. Si esta historia te ha conmovido, dale un like al video, suscríbete y a sonar la campana, porque estos raros reflejos de leyendas no durarán para siempre.